¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista para revisar los temas de actualidad y contingencia. En esta oportunidad, el coronavirus, la enfermedad y las medidas que se están adoptando en el país para hacerle frente. Antes de entrar en la conversación, vamos a revisar la siguiente nota. El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto a la Antártica. Conocido como COVID-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que al cabo de una semana puede provocar falta de aire. En poco más de un mes ha dejado decenas de infectados en Irán, ha obligado a poner en cuarentena a miles de personas en el norte de Italia y ha forzado a las autoridades sanitarias mundiales a extremar medidas de prevención ante posibles contagios. Se calcula que ya son 89.000 los infectados y más de 3.000 los muertos en todo el mundo. En Chile y Latinoamérica aún son pocos los casos, de ahí la importancia de aplicar los protocolos sanitarios para evitar su expansión. Frente a esta realidad, cabe preguntarse si Chile se encuentra lo suficientemente bien preparado para enfrentar esta amenaza mundial. Teníamos ahí la nota que preparó el periodista Patricio Varela con los antecedentes de esta enfermedad. Vamos a conversar acerca de aquello con el diputado Jaime Belolio, que nos acompaña en esta ocasión aquí en Puntos de Vista. Diputado, primero le agradecemos el estar junto a nosotros para conversar de este tema que es tan contingente y que tanto preocupa a la ciudadanía. Sí. Bueno, encantado de la oportunidad. Lo primero que yo tengo que decir es que yo no soy un experto, obviamente, ni médico, pero uno se ha tenido que informar en las cosas que ha hecho nuestro país y el resto de la comunidad científica y el resto de la comunidad internacional. Y lo primero que hay que decir es que no hay que alarmarse. Hoy día la mayor parte de las personas que están contagiadas están en China y son cerca de 93.000 personas las cuales hoy día están contagiadas y más del 80% de ellas están hoy día en China. Y personas que han tenido contacto o han ido a China y han ido repartiéndolo por el mundo. Entonces era esperable que en nuestro país también fuera a ocurrir y en eso el Ministerio de Salud ya hace 5 semanas había previsto que eventualmente iban a ocurrir los primeros casos en Chile. No estamos exentos precisamente por lo que hemos conocido. El caso de una persona que hoy día estaba en Talca, que venía de viaje desde Europa, lo mismo en el caso de una persona que ya es de Santiago, que también venía de un viaje a Europa. Es decir, y por eso se pasa a la etapa 2 que ha dicho en nuestro país, que es algo que se puso de acuerdo con la OMS. ¿Qué significa etapa 2? Significa que se han importado casos. No es que alguien se haya contagiado adentro de Chile, sino que se contagió afuera e ingresó a nuestro país. ¿Y qué es lo que se estaba haciendo como protocolo? Es que en los puntos de entrada del país se estaba tratando de vigilar a aquellos que venían desde zonas que potencialmente tenían un mayor riesgo de contagio. No solo una declaración, sino que también la toma de temperatura para tratar de pesquisar lo antes posible el coronavirus o el COVID-19. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene esta condición, esta enfermedad? No es más grave que una que se llamaba el SARS, en verdad va a ser estricto en el título en inglés, y es más bien como una influenza. Entonces, ¿a quiénes les reviste una mayor gravedad? Evidentemente personas que tengan el aparato inmunodepresor un poco más bajo, es decir, adultos mayores, niños pequeños o que tengan alguna condición o alguna enfermedad. Eso no significa que no haya que tomar precauciones de salud en caso que alguien lo tenga, pero no es que sea una enfermedad que tenga que llamar al pánico, digamos, en absoluto. Y respecto justamente a estas medidas de precaución o de seguridad que se están adoptando, que ha anunciado el propio ministro Mañalich, ¿están en la línea correcta? Porque usted mismo dice, no hay que tampoco llamar al pánico. O sea, ¿cómo se hace? Porque la gente también lo toma como, al ver los medios de comunicación, como que esto prácticamente es una pandemia. Entonces, ¿cómo se hace para no llamar a la psicosis colectiva y adoptar medidas que sean realmente eficientes? Yo creo que lo mejor es dando información clara y certera. Entre otras que, como acabamos de decir, está todavía enclaustrado en su inmensa mayor parte en China. Entonces, para que sea una pandemia tiene que ser repartido casi como en todas partes del mundo, y lo que conocemos son algunos casos en distintas partes del mundo, algunos miles u otros, pero la mayor cantidad de personas que hoy día están contagiadas están en China. Después le podemos dejar algunos links para que las personas puedan meterse, en donde hay un mapa en vivo, en donde salen todas las personas que están hoy día contagiadas. Una segunda cosa, es probable que en algunos países no hayan pesquisado todavía la enfermedad. Déjame ponerte un ejemplo. Al día de ayer, en India, aparecían que habían 5 contagiados. Obviamente, en India, que tiene 1 billón de personas, probablemente hay más de 5 contagiados.
Y los casos que nosotros conocemos, que se han confirmado como contagiados, son en general casos que están un poquito más graves. Por eso es que cuando se analiza la mortalidad es un poco más alta de la que los expertos han estimado que esta es, que va en torno al 3-2%, y que por tanto tiene que ver más o menos como una influenza. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Cuando hay un caso, lo primero que se hace es enviar a esa persona a su hogar. No es dejarla en el hospital, porque si queda en el hospital tiene el riesgo de contagiar a más personas en torno al hospital. Entonces, queda en su casa. Y en su casa tiene esta incubación, digamos, está ahí, hasta 14 días tiene que estar, porque son 14 días en los cuales podría contagiar a otras personas. Por eso el segundo caso que conocimos era la esposa de esta persona de Talca, que obviamente había tenido contacto directo y entonces se había también contagiado. Y ambos están, en materia de salud, no están graves. De hecho, están dados de alta. Entonces, tienen que estar ahí en su hogar, por supuesto, monitoreados, sabiendo si es que va a pasar alguna otra cosa. Segunda cosa, muchos llegan a esta como psicosis de decir, quiero andar con una mascarilla. La mascarilla no sirve para prevenir contagiarse. Solamente sirve para no contagiar a otro en caso de que usted esté contagiado. Entonces, claro, no pierda el tiempo ni la plata en ir a comprar una mascarilla, porque eventualmente, si es que existe el virus en el aire, la mascarilla que uno compra no permite bloquear la entrada de ese virus, porque es tan minúsculo que traspasa la mascarilla. Entonces, ¿para qué se usa la mascarilla? Es para que si usted tiene esta enfermedad, no le contagie a otro cuando habla, cuando estornuda, cuando lo que fuese. Pero lo que estamos diciendo es que si una persona tiene esa condición, tiene que quedarse en su hogar. Entonces, hasta ahora no es conveniente ni suspender las clases, ni el que se suspendan las actividades masivas, ni otras, porque no estamos en las condiciones de otros países del mundo que han tenido que hacer eso también de forma acotada. No es que la gente toda tenga que quedarse en sus casas, porque tal como hemos dicho, no hay que alarmarse frente a esto. Sí, se lo planteaba porque cuando habló el ministro Mañalich, él dice que el sistema de salud chileno está preparado, él dice, podemos, no recuerdo la frase textual, pero dice que se puede abordar bien si se llega, por ejemplo, a las 400.000 personas, pero si ya hay 1 millón de personas atendiéndose en los hospitales, el sistema no va a dar abasto. Y la cifra no deja de llamar la atención, o sea, que se diga, que no se descarte que se pueda llegar a esa cifra. Obviamente es un tema preocupante para la ciudadanía. Sí, no, yo entiendo eso. Pero ¿Estuvo mal quizás la forma de expresarlo? Porque mucha gente se alarmó cuando dice, el ministro dice que vamos, o lo entendió así, el ministro dice que va a haber 1 millón de infectados. Claro, pero sí, yo creo que no es eso lo que está diciendo. Entonces, frente a la pregunta de cuál es la capacidad máxima que tiene el sistema hospitalario en Chile, entonces él dijo, mira, sí, son alrededor de 430.000, si no me equivoco, que fue lo que dijo. Pero ni en China, que es donde apareció esto por primera vez, tienen esa cantidad de contagiados. Y en China, sabemos, son miles de millones, literalmente. Entonces, hay que tener ese cuidado que hoy día todavía está contenido. Entonces, ¿es posible que pueda propagarse mucho más? Sí, no sabemos, pero las medidas que se están tomando a nivel global hacen que más bien lo que vaya ocurriendo es que vaya disminuyendo un poco, no aumentando exponencialmente este contagio. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer para prevenir el contagio? Las típicas que hacemos también con la influenza. Todavía no existe una vacuna contra el coronavirus 19. Puede que exista en 1 año más, en 2 años más, todavía no lo sabemos. Pero sí sirve siempre estar lavándose las manos, tener alcohol gel, abrir y limpiar los lugares. Por supuesto, también evitar, si es que alguien va a estornudar, esto es como el típico, uno no estornuda con la mano. Ojalá que pueda estornudar aquí. ¿Por qué? Porque si la mano después toca otras cosas y le va a pasar un billete, va a pasar una moneda, va a pasar un lápiz, va a pasar algo que otra persona después también puede tomar eso y llevárselo a la boca y entonces contagiarse. Entonces, disminuir eso. ¿Qué pasa con la vacunación sobre influenza? También vacúnese cuanto antes. ¿Por qué? Para no confundirse, porque si una persona hoy día adquiere influenza, va a estar probablemente más asustada que hace 1 año atrás, porque puede pensar que es el coronavirus. Entonces, cuanto antes también y vacunarse contra la influenza, que va a prevenir que más personas tengan que estar también en los mismos hospitales. Finalmente, usted lo planteó hace algunos minutos atrás, no es el momento de suspender ni eventos masivos, ni grandes concentraciones, pero estamos a puertas de un plebiscito, algo que es muy importante para el país. En este escenario, claro, no es el momento, pero si las cosas cambian de aquí a abril, o especular tampoco sirve. O se puede tomar alguna medida preventiva para ese día. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo creo en esto, Guillermo, que hay que ir viendo cuando se acerque la fecha. Me parece que especular puede llamar como a un temor completamente infundado e innecesario.
La verdad es que en las condiciones que estamos hoy día es perfectamente razonable y posible no solamente hacer el plebiscito, sino que todas las otras actividades que son masivas. Porque además, en el caso de Chile hay solo 3 contagiados, hay otros casos que están en observación, por ejemplo, en personas que iban en el mismo avión con algunas de las personas que están contagiadas, y ellos van a tener que estar en observación por 14 días y ya. No es que estén viajando personas de distintas partes del mundo a nuestro país que puedan haber adquirido esa enfermedad en sus respectivos países. Eso podría haber sido un poquito más complejo. Entonces, cuando iba a haber una reunión muy importante de cobre en Chile, sobre la minería del cobre, en que iban a venir personas de 200 países, y esa se suspendió. Parece razonable suspender esa. ¿Por qué? Porque el medio en el cual hoy día se está importando la enfermedad, en general, son los aviones. Entonces tampoco es que alguien no pueda subirse a un avión, que no pueda subirse al metro, que no pueda estar en un lugar donde hay muchas personas. Para nada, porque hasta ahora tenemos 3 casos, los casos no son graves, las personas, ya 2 de ellas están en sus hogares, el otro está en observación, y yo no llamaría más bien a la calma, a tener las mismas medidas de precaución que uno tiene para las otras condiciones, lavarse las manos de forma adecuada, ocupar alcohol gel, estornudar, como decía yo, en el antebrazo, vacunarse contra la influenza, y vamos a ir viendo a medida de que avance el tiempo si es necesario tomar una mayor precaución o las que tenemos hoy día, pero hasta ahora no hay de qué más preocuparse. Perfecto, diputado Jaime Belolio, le agradecemos el haber estado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias. Seguimos nosotros con el programa. Vamos ahora con las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, quien dio cuenta de las medidas que aquí en el Congreso se están adoptando para hacer frente a esta enfermedad. A raíz del diagnóstico confirmado del primer caso coronavirus en Chile, la Cámara de Diputados, y más que por nosotros, es por la gran cantidad de personas que concurren al Congreso Nacional y particularmente a la Cámara. Y quiero citar 2 cifras. 60.000 personas visitan cada año el edificio y lo que representan las visitas guiadas. Más de 9.700 personas concurren a trabajo de comisiones y que corresponden a organizaciones sociales, empresarios, académicos, representantes de la comunidad. O sea, tenemos 70.000 personas que vienen cada año al Congreso Nacional y por esa razón hemos tomado una decisión que es sumarse a lo que ha estado impulsando y anunciando el Ministerio de Salud. Medidas concretas para evitar la propagación del coronavirus y tomar medidas que nos permitan proteger a la comunidad y a las personas que trabajan en el Congreso Nacional. Por ejemplo, le estamos solicitando a la comunidad que se abstengan de pedir visitas guiadas al interior del Congreso. Repito, 60.000 personas visitan el Congreso. Segundo, estamos preparando una cartilla informativa alineada con las directrices del Ministerio de Salud para todas las personas que vengan al Congreso. ¿Cómo actuar? ¿Cómo saber? ¿Cómo proceder en caso de sospecha de coronavirus o cómo tomar medidas preventivas? Vamos a disponer de dispensadores de alcohol gel, tanto en el acceso al edificio para las personas que visitan o las personas que vienen a trabajar o los funcionarios que trabajan o los parlamentarios que estamos aquí. Vamos a reforzar nuestros equipos de salud de tal manera de poder orientar rápidamente a alguna persona que presente síntomas y en todo caso hemos tomado la decisión de dar todas las facilidades a los funcionarios que presentando síntomas respiratorios deban quedarse en su casa y poder concurrir a los centros de salud que se requiera. Por lo tanto, las facilidades son los permisos respectivos y la comprensión respectiva de que estamos en una situación que merece la atención de todos nosotros que conducimos instituciones. La Cámara de Diputados no está ajena a la preocupación nacional, no hay que generar alarma, ya sabemos cómo se comporta el virus, pero queremos ayudar a prevenir la propagación que en algunos países se ha dado rápidamente, en otros que han tomado medidas han podido detener un poco la velocidad de propagación. Teníamos ahí la declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, respecto a las medidas que se van a adoptar o que se están adoptando ya en el edificio, en la corporación, para hacer frente a esta enfermedad. Seguimos conversando de lo mismo ahora con el diputado Juan Luis Castro, que me acompaña en esta oportunidad. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros. Muy amable, Puntos de Vista. un agrado estar nuevamente en el canal de la Cámara. Diputado, es sin lugar a dudas uno de los temas país, uno de los temas que se ha tomado la agenda en los medios, producto de las consecuencias de esta enfermedad, pero usted no solo como parlamentario, sino que como médico, ¿se nos puede graficar un poco
o explicar, en términos quizás lo más sencillo para la ciudadanía, qué es lo que es esto y cómo hacerle frente o cómo prevenirlo. Bueno, este es un virus que se conoce hace varias décadas, sin embargo, siempre había tenido una conducta muy discreta, con poca expresividad de epidemias o situaciones más graves para la salud de las personas. El origen está claro en la ciudad de Wuhan, en China, donde al ingerir en un mercado animales crudos, una costumbre que aquí no conocemos ni usamos, se produjo este contagio desde esos animales al cuerpo humano. Y de ahí en adelante viene una transmisión por vía aérea, no por vía digestiva. Esto naturalmente al principio se minimizó o se consideró que era controlable y ya hemos visto en estos 2 meses lo que ha sucedido. Hoy tenemos claro lo siguiente. Primero, que se comporta muy similar a otras infecciones respiratorias virales como la influenza o el adenovirus o el virus respiratorio sincicial. Es decir, un periodo de incubación de 1 a 14 días en que puede haber síntomas leves o más severos. En el caso de los 3 ciudadanos chilenos que han detectado coronavirus han sido leves, es decir, han tenido un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, tos discreta, pero no la dificultad para respirar, que es el síntoma más grave y que es el que en Europa y en China ha provocado las muertes, que son las neumonias por el virus coronavirus. Para aclarar ese punto que también genera mucha duda en la ciudadanía, sí. ¿Esos síntomas le ocurren más a la población de riesgo? Hablamos de los adultos mayores y los niños, el resto de la población, no digo que el resto seamos inmunes, pero tenemos mucha menos probabilidad de que eso ocurra. Efectivamente, hasta ahora, porque el coronavirus siempre está muy en monitoreo, no se sabe todo sobre el coronavirus, pero los casos afectados y las muertes están preferentemente en adultos mayores, sobre todo mayores de 70 años en el mundo. Aquellos que tengan enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, personas con cáncer, por ejemplo, son grupos vulnerables. Se ha visto muy poco en niños, pero no quiere decir que no afecte a niños. De hecho, hay una sospecha aquí hoy día, precisamente en el país, respecto a un posible caso de una menor de 11 años, que también vendría de un viaje en el exterior. Pero quiero decir que en la etapa que está Chile, que se denomina fase 2, fase 2 significa casos solo importados, no autóctonos, no casos en que esté circulando el virus en Chile, significa tomar medidas precautorias para aislar los casos. Por eso es que los que ya están detectados en esta oportunidad se les ha enviado a domicilio, cosa que yo considero valorable para esos casos, pero no como regla. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a una persona afectada de coronavirus si tiene una casa donde vivan 10 personas de sectores vulnerables, populares, que mantenga un aislamiento en esa casa. Lo puedo hacer, por ejemplo, con la pareja de médicos que son de Talca y que obviamente saben cómo hacer las cosas, pero no es una regla universal. Segundo, el lavado de manos, que es lo que se ha puesto muy en el énfasis, que hay gente que dice, bueno, pero ¿será para tanto que el lavado de manos? Y sí es para tanto, porque la mejor medida preventiva en el mundo hoy día para coronavirus u otros virus respiratorios es porque se ha demostrado que al momento de tocar cosas o tocar personas, esas partículas pueden permanecer en las manos si no se lavan durante varias horas, esos virus, y al momento en que uno inconscientemente se lleve a la boca, se lleve a la nariz o a los ojos, es el momento del contagio directamente. Incluso personas que tengan la mascarilla, pero que si no la usan correctamente para sacarla, ponerla, mascarilla que dura muy poco, además son pocas horas, la verdad es que el lavado de manos en eso sigue siendo central, con jabón y agua o alcohol gel. El alcohol gel, la verdad, está hoy día en un mercado negro, prácticamente en Valparaíso me tocó mandar a comprar antes de ayer, no hay en ninguna farmacia, hay precios desmesurados, entonces yo a la gente le digo, derechamente agua y jabón, lavarse las manos todas las veces que sea necesario después de tocar las cosas. Hay gente que a uno le dice, ¿y el celular, doctor? ¿Y el computador? Yo recomiendo en eso, y se ha demostrado que es útil, un par de veces al día limpiar con un poquito de alcohol común y corriente o con un paño limpio para que las superficies de aparatos que uno está siempre en contacto todo el día no tengan esa contaminación. Hay varias aristas que se abren en este tema que tienen que ver con lo sanitario, pero también con lo contingente. Sí. Porque están circulando muchas de estas conocidas fake news, noticias falsas respecto a lo que puede provocar el virus o al grado de
digamos, agresividad. medidas de agresividad y de medidas que se tienen que tomar por parte de la autoridad, por parte de las mismas personas. Y lo llevo esto, aprovecho de llevarlo a un tema ya incluso hasta más político, la suspensión, por ejemplo, de grandes, concentraciones, eventos. Las marchas, tenemos un plebiscito a puertas. Entonces, ¿hasta dónde es tan complejo y existe algún escenario que lleve a restringir el tránsito o la reunión de personas, o eso no debiera pasar? A ver, Chile está en lo que se denomina fase 2. Fase 2 significa que solo hay casos importados aislados. Europa, Italia, España, algunos países del sudeste asiático están en fases más avanzadas, donde ellos, al no tener control, porque ya se diseminó el virus en la población, es lógico que estén prohibiendo clases escolares en algunos lugares, o concentraciones masivas, o afluencia a lugares de alto nivel de público. Pero Chile no está en esa situación. Yo quiero ser enfático. En Italia, se han suspendido partidos de fútbol incluso. Y es razonable, hay más de 100 muertos en Italia, hubo un descontrol sobre todo en el norte de Italia, pero aterrizado a Chile, en la realidad de hoy, es muy difícil, es prácticamente una especulación hablar de que hay que prohibir la marcha de las mujeres del 8 de marzo, o el plebiscito de abril, que incluso la propia autoridad insinuó una preocupación sobre eso. Yo creo que hay que ser muy cauteloso y no generar una alarma cuando no hay tal alarma. Entonces, creo que en esto hay que ser muy responsable. Hoy día lo que más importa es el aislamiento de los casos que están apareciendo, la prevención, la campaña contra la influenza, que debiera partir ahora, la vacunación, pero no andar con mascarilla en la calle, ni tampoco prohibir actos o eventos públicos. ¿Y cómo hacer para que esa psicosis colectiva no avance? Porque cuando se supo del primer caso en Talca, la gente se volcó en las farmacias a comprar mascarillas. Hay que educar, hay que clarificar, hay que poner paño frío derechamente sobre la base de la evidencia científica, no por simplemente decir las cosas. Yo creo que en eso, porque todo el mundo ha pasado un poco de esta manera, hay que colocar las cosas en su lugar. Chile es un país que va a tener y tiene coronavirus, pero es muy poco probable que tenga los niveles de casos como han ocurrido en el hemisferio norte, porque gracias a Dios estamos en otra época estival, estamos terminando el verano, no estamos en la época epidémica de las infecciones respiratorias, es más fácil pesquisar los casos, y además de eso, en la medida que tengamos concretamente ese perímetro de aislamiento, los que ya se sabe que tengan, muy difícil que se propague a casos locales. O sea, a ver, yo sé que no se puede medir así, no es algo tan baladí, pero quizá el mensaje sería decirle a la ciudadanía que mientras no tengamos personas fallecidas en Chile por esta enfermedad, el tema está relativamente controlado. Sé que no es tan simple como eso, pero... No es solo fallecidos, porque podría haber un fallecido de un caso que venga procedente de Italia o de Asia, sino más bien lo preocupante va a ser, no ha ocurrido, cuando en Chile aparezcan casos y se vaya a investigar esos casos, se aclare que tengan coronavirus y no se sepa cómo se contagiaron. No se sepa que vengan de ningún país que es foco, que no vengan de Asia. O sea, cuando tengamos el interrogante que aparezca en una población, en un barrio, una persona adulta mayor, y que nadie sabe cómo se contagió, ahí vamos a preocuparnos, porque eso significa que el virus está propagándose localmente y no es que venga en un avión desde otro país. Creo que esa es la diferencia y que todavía no ha ocurrido ni ha llegado a Chile. Perfecto. Diputado Juan Luis Castro, le agradecemos el haber conversado con nosotros aquí en Puntos de Vista y clarificarnos un tema que es muy sensible para la población, que necesita justamente que se le diga qué hacer en estos casos. Y como el público nos ve, yo sé, en todas partes, la medida que se adoptó por el presidente y una medida correcta en cuanto a restringir la visita guiada de público, yo creo ser muy sincero, vienen muchos escolares, vienen muchas delegaciones estudiantiles. Nosotros lo que menos queremos en un recinto como este, donde circulan 40.000 personas a la semana por el Congreso Nacional, hay más de 1.500 trabajadores, más de 200 parlamentarios, es que precisamente seamos nosotros fuente de eventual contagio por ser un recinto público pero cerrado. Y al ser cerrado, naturalmente es mejor prevenir que curar, y por eso esta limitación, no prohibición, en las visitas guiadas, y creo que es razonable para que la gente lo comprenda. Perfecto, diputado Castro. Muchas gracias por haber compartido con nosotros durante esta jornada. El coronavirus, esta enfermedad que nos mantiene alerta, nos mantiene con preocupación, pero que justamente está siendo abordada con diferentes mecanismos para evitar su propagación en el país. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición de Puntos de Vista y nos reencontramos en una próxima oportunidad.